Dos caminos, una decisión. Nuestros pies pueden llevarnos por sendas equivocadas, pero nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús. Bienvenido a esta serie de lecciones bíblicas, conducidas por Yolanda y Carlos Rando. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a nuestra lección número 12. Bienvenida a la lección. Estoy muy contenta porque ya hemos avanzado tanto. Hoy es un tema que habla de la prosperidad. Dice, Jesús nos da prosperidad. Y es interesante porque la esperanza de una vida eterna después de esta vida es interesante. Pensar que vamos a vivir eternamente, pensar que vamos a disfrutar por los siglos sin fin de una vida saludable, eso nos entusiasma a todos. Pero ¿saben una cosa? La esperanza de una vida eterna después de esta vida no es todo lo que el cristianismo ofrece. Al contrario, podemos ser felices ya en esta vida. Así que vamos a analizar este importante tema en esta lección. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Entonces vamos a ver la pregunta primera. Jesús quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuál es la clave para nuestra prosperidad? Antes de leer el versículo, tenemos que contar una pequeña historia. Es decir, una historia grande, pero en poco tiempo. Está en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 20. ¿Te acuerdas la historia de Judá asediado por una confederación enemiga? Se habían juntado los amonitas, los moabitas, y los iban a atacar. Y vino un informe al rey Josafat y le dijo que era un ejército tan grande que iban a ser aplastados. Así que, ¿qué hizo Josafat? Fue a pedir ayuda al Señor. Fue al templo y oró. Y vino un profeta de Dios y le dio la extraordinaria noticia de que no tenía nada que temer, que Dios se iba a encargar del asunto. Y entonces Josafat, aceptando eso, les dice que tiene que tener confianza. Vamos a ver el versículo. Pero es interesante que, ahora vamos a ver el versículo, pero quiero decir lo que pasó después. Lo que pasó después es que Josafat organiza un gran coro y la gente se pone a cantar. Y resulta que, ¿cómo atacarías tú a los enemigos? Bueno, Josafat los atacó cantando. Y mientras cantaban, salieron los ejércitos del Señor y los enemigos se mataron entre ellos. Realmente una cosa impresionante. Dios intervino y así se solucionó el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es lo que dijo Josafat. Leámoslo. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: Óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean al Señor su Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Ahí es donde justamente yo quería referirme. Crean a sus profetas. Eso fue lo que dijo Josafat. Crean a sus profetas y serán prosperados. Seguir el mensaje de los profetas nos da prosperidad. Ahí está la clave. Entonces podríamos responder esta pregunta. ¿Qué es la clave para nuestra prosperidad? Que creamos en los profetas de Dios. Vamos a escribir esa parte. Que creamos en los profetas. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos ahora a ver la pregunta número 2. Antes de venir en persona, ¿cómo se comunicaba Jesús con la humanidad? Vamos a leer lo que dice en Hebreos. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Bueno, la última parte del texto dice que en estos días, en los días por supuesto apostólicos, el Señor nos habló a través de su Hijo, pero en toda la era anterior, ¿cómo se comunicaba el Señor? Por los profetas. Y eso es lo que afirma Amós. Leamos lo que dice Amós. Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Todos los planes y propósitos que Dios tiene para nuestro mundo, Dios lo ha revelado ya a sus siervos, los profetas. Y por supuesto, sus siervos, los profetas, comunicaban el mensaje que recibían de Dios. Y los profetas eran algo así como los secretarios de Dios. Dios le daba el mensaje y cada uno con redacción propia o los comunicaba de viva voz y luego se escribía o los escribía directamente. Algunos no escribieron, fueron profetas como Elías, por ejemplo, que hablaron y no hay ningún registro de él, o Eliseo. Ellos hablaron, pero el mensaje escrito de los profetas es lo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo contestamos a esta pregunta? ¿Cómo se comunicaba Jesús con la humanidad? Por medio de los profetas. Escribimos entonces la respuesta número 2, por medio de los profetas. Excelente. Vamos a la pregunta 3. ¿Hasta cuándo permanecerá el don de profecía? Lo leemos en el libro de Efesios. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Fíjate qué interesante, la pregunta era ¿hasta cuándo permanecerá el don de profecía? Bueno, dice que los que el Señor puso para dirigir a su iglesia, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros, a todos ellos, o de todos ellos, Dios espera que actúen ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, hasta que nosotros nos encontremos con el Señor. Porque dice hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Eso va a ocurrir hasta el final del tiempo. Claro, hasta que... O sea que todos estos dones siguen, el Señor los sigue dando para perfeccionar. Muy bien, y eso dice que es hasta que... podemos contestar la pregunta 3, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo permanecerá el don de profecía? Podemos poner hasta que Jesús regrese. Excelente. Mientras escribimos esto, tenemos que recordarles que hay en nuestra lección nos invita a leer adicionalmente Apocalipsis 12, 17 y 19, 10, donde dice que el testimonio de Jesús, que identifica a la iglesia verdadera, es el don de profecía, es el espíritu de profecía. O sea que no solamente esto es importante para tener una guía, sino que es una señal que identifica a la iglesia del Señor. Dice que en la iglesia del Señor está la fe de Jesús y está el testimonio de Jesús, están los mandamientos de Dios, está el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vean ustedes allí en Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. Bueno, entonces aquí surge una pregunta inevitable. Si es así, ¿los adventistas también cuentan con un profeta? Y la respuesta es que sí. ¿Y quién fue el mensajero o la mensajera que Dios mandó para este tiempo? No fue la señora Elena G. de White, quien sin preparación académica, pero enseñada por Dios, sirvió a la iglesia como conferenciante, escritora y consejera, además de esposa del pastor Jaime White y siendo también una madre ejemplar. Escribió miles de páginas que sirven no solo a la iglesia, sino a cualquier persona interesada en vivir mejor y en prepararse para la eternidad. La lectura de cualquiera de sus libros será una bendición para usted, estimado amigo, y para los suyos. Por lo tanto, consiga esos libros, hable con quien lo está guiando a usted para que le consiga esos libros. Usted puede tenerlos físicamente, los puede tener en su computadora o en su teléfono, pero empiece a leerlo y juzgue por usted mismo si esto le ayuda a su edificación. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a continuar hablando de prosperidad. ¿Cómo entiendes también la prosperidad? ¿Es solamente en la parte espiritual le interesa al Señor? O mira lo que dice la pregunta número 5. La pregunta 5, ¿cómo podemos prosperar también en las cosas materiales? Porque el Señor no solamente
provee para nuestro espíritu, sino porque somos un todo, provee también para lo material, lo tangible. Ahora, vamos a ver una advertencia de cómo podemos prosperar. Acuérdense que hablamos de muchas condiciones, ¿no? En Deuteronomio dice lo siguiente: guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy, no sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir, y tus vacas y ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro abunden y aumenten todo lo que tienes, y se enorgullezca tu corazón y olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te llevó por ese vasto y espantoso desierto de serpientes venenosas, de escorpiones y sequedad, donde no había agua y donde te sacó agua de la más dura roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, que te humilló y te probó, para al fin hacerte bien, y entonces digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Este era un peligro que corrían los israelitas. Mucha gente cree que su bienestar es solamente el fruto de su trabajo. Y el Señor dice: tengan cuidado, yo los saqué de la esclavitud, yo les he dado todo lo que ustedes tienen. Todo lo que ustedes tienen, en última instancia, es porque el Señor nos ha dado. Si nosotros podemos trabajar y podemos llegar a tener cosas, tenemos que reconocer que la vida, la fuerza y las oportunidades para progresar son los que Dios nos ha dado. Si Dios nos da vida, ¿cómo vamos a tener lo que tenemos? Él es nuestro creador, ¿verdad? Y Él es el que provee toda nuestra fuerza para el trabajo, nuestra inteligencia, para hacerlo eficientemente. Y en una palabra, es nuestro creador y le debemos todo. ¿Y acaso no hay gente que se olvida de eso? Yo he encontrado gente blasfema que dice que Dios ni Dios, a mí si yo no trabajo no tengo nada. Sí, pero si Dios no te da la vida y la fuerza, ¿cómo vas a trabajar? Es muy importante. Y entonces nosotros reconocemos su señorío cuando entregamos parte de nuestros bienes. Es una manera de reconocerlo. Por eso el otro versículo que está en esta lección es el de Levítico 20:30, que dice así: todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor. Es cosa sagrada del Señor. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el tema de la observancia del sábado? 6 días eran para trabajar, pero el sábado era para ir a adorar a Dios. Eso lo vimos ya en una lección anterior. Era reconocer que si tenemos vida, reconocer que si nosotros podemos trabajar para conseguir nuestros bienes, tenemos que descansar un día e irnos a adorar a Dios. Ahora, aquí viene la otra parte interesante. Yo trabajo, tengo todos mis bienes, puedo prosperar cada vez más, pero entonces reconozco que Dios es el que me los dio cuando voy a la iglesia y llevo, ¿qué parte? El diezmo, o sea, la 10ª parte. Es un buen socio el Señor. Es un buen socio. Hace un tiempo, hablando con alguien, me dijo: y solamente eso nos pide, el 10. Pero si yo tendría que darle el 90 a Dios, no el 10. Pero Dios nos da parejito para todos, el 10. Nos deja el 90 a nosotros y el 10 como una prueba de nuestra fidelidad. Yo acostumbro, cuando a veces enseño esta lección, le pregunto, sobre todo si hay un chico allí presente en la familia con quien estudiamos la Biblia, les digo: mire, en este bolsillo tengo $100. Voy a poner dólares porque si no, no nos entendemos. En este bolsillo tengo $100 y en este otro tengo 90. ¿Dónde tengo más? Acá tengo 100. Un niño te va a responder: bueno, todos, ¿no? Vamos a decir que el de 100. Bien, yo les digo: no, están equivocados. Yo tengo más en el de 90. ¿Y por qué tengo más en el de 90? Porque ese de 90 yo ya le di 10 a Dios. Por eso me quedan 90. Y aquí creo que estamos en condiciones de responder a la pregunta esta. ¿Cómo podemos prosperar? Es
escribimos en la respuesta número 5. Creo que esto es fácil de responder. Devolviendo A Dios a Dios lo que le corresponde. lo que le corresponde, el diezmo. Devolviendo a Dios, el diezmo sería, ¿no es cierto? Devolviendo el diezmo a Dios. Y Él se compromete a bendecirnos. Exactamente. ¿Por qué tengo más yo en el bolsillo de 90? Porque es mucho más ese 90 que nos queda bendecido por Dios. Y aquí es donde podemos ir a la pregunta número 6, que es lo que nos va a aclarar esto. Fíjense, se puede... Leamos la pregunta 6 para ver qué cosa interesante dice ahí. ¿Qué provoca la maldición? ¿Cómo conseguir una prosperidad abundante? Bueno, aquí viene... Vamos a leer lo que dice Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me está robando. Fíjate qué interesante. ¿Puede alguien robarle a Dios? Parece imposible. Si ustedes me están robando, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Ustedes dicen que son cristianos, pero no están reconociendo que el señorío es mío, dice el Señor. Mía es la plata, mío es el oro, yo soy el dueño de todo, les estoy dando todo. Reconozcan eso. ¿Y cómo lo van a reconocer? Devolviendo. No es pagando, es devolviendo el diezmo de todo lo que Dios nos da. Pero no hacerlo, dice ahí, malditos son con maldición. Porque ustedes, la nación toda, me están robando. ¿Cómo? ¿Dios mandó maldiciones? No. Entendámoslo bien. ¿Qué peor maldición puede tener una persona que carecer de la bendición de Dios? Lo repito, la peor maldición que podemos recibir o tener es no recibir la bendición. La peor maldición es no tener la bendición. Y el Señor dice, bueno, yo te bendigo, pero si tú no lo reconoces, dejaré las bendiciones. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel prosperó y recibió las bendiciones de Dios cuando se mantuvo fiel. Cuando no lo hizo, cayó en la desgracia. Dios retira su bendición, ¿no? Entonces, Fíjense vamos al versículo 10, ¿no? Sí, sí, traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Qué interesante esa palabra, sobreabunde, hasta que sobre. Pero no, podía haber dicho hasta que sobre, pero no es hasta que sobreabunde. Sobra. Quiere decir... Desborda de bendición la casa del hombre fiel, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿eso quiere decir que si yo le entrego al Señor una parte, voy a recibir solamente en dinero las bendiciones? No, en todos los aspectos de la vida. Una ropa que te dura más de lo normal, una comida que te produce salud y bienestar. Salud, bienestar, felicidad. Todo eso son las bendiciones del Señor. Ahí no dice te voy a mandar dinero solamente, te voy a mandar bendición. ¿Y hasta qué? ¿Cuánta bendición? Hasta que sobreabunde. Solo pueda. Es una promesa, hay que probarlo porque Él nos invita a probarlo. Nos está diciendo, bueno, pruébame, trae tu ofrenda y tu diezmo a mi casa y que no falte alimento allí. Y vas a ver que abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Yo creo que es una promesa que el Señor, damos fe, que cumple. Bueno, cuando dijiste damos fe, yo doy fe. Yo también. Cuando conocí al Señor, lo mencioné hace un tiempo, 16 años. Hice mi pacto, mi sociedad con Dios. El resultado, en estos 64 años el Señor me ha estado guiando y dando bendiciones y puedo decir de verdad hasta que sobre. Así que ¿cómo podemos responder a esto? ¿Qué provoca la maldición? Ahí lo dice. Bueno, olvidar a Dios, ser ingratos, olvidarlo. Y luego la otra pregunta es... ¿Cómo conseguir una prosperidad abundante? Bueno, hacernos socios por medio del diezmo. Que en realidad es devolver, no es que sea, ya no es nuestra parte, es el Señor.
Vamos a anotarlo entonces, eso que provoca la maldición, olvidar a Dios. ¿Cómo conseguir la prosperidad? Hacernos socios devolviendo el diezmo. Bueno, y creo que estamos también en condiciones ahora de responder a la última parte, que es lo que desea Jesús de nosotros. Exactamente, que prosperemos en lo espiritual y también en lo material. Pero nuestra parte es ser fieles mayordomos. ¿Quieres unirte a Dios en sociedad? Yo me reconsagro porque ya lo vengo haciendo hace tiempo. Y te invitamos a probarlo a Dios. Hay que hacer la prueba. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección, ya para estudiar la última lección. Hemos avanzado en nuestro curso. Hasta pronto. Hasta la próxima. Tenlo presente, nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús.